Cómo empiezas tus mañanas va a determinar tu día. Pero una mañana poderosa empieza la noche anterior. Y en este episodio te voy a explicar qué hábitos sigo yo cada noche para empezar cada día con energía y totalmente enfocada. Y además te desvelo 2 trucos que he descubierto recientemente para sacar un mayor partido a mi rutina nocturna. ¡Vamos allá! Hola, yo soy María José Soto, bienvenida al episodio 15 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Después de haber publicado el episodio 6 en el que yo explicaba cómo crear una rutina de mañana que impulse tu vida, muchos de vosotros me habéis escrito, os habéis dirigido a mí para preguntarme acerca de mis hábitos nocturnos, los hábitos que yo sigo para poder sacar un mayor partido a mis mañanas y por tanto a todo mi día. Así que he decidido crear un episodio especial para explicarte cómo organizo mis noches y qué ritual sigo antes de dormirme para empezar cada día llena de energía y totalmente enfocada. Te recuerdo que he creado un cuaderno de trabajo, si estás interesado en crear tu propia rutina de mañana, que es un cuaderno de trabajo para crear esa rutina de mañana y aplicarla durante 21 días. Lo puedes descargar en mi web de manera gratuita en mariajosesoto.com/6. Antes de contarte cuáles son mis actuales rutinas, las rutinas que sigo ahora cada noche, me gustaría explicarte qué es lo que hacía yo antes de iniciar mi proceso de cambio, porque tal vez te sientas identificado. Yo creo que te puede ser de utilidad saber cómo he cambiado yo mis rutinas nocturnas y cómo esto ha afectado a toda mi vida. Al igual que mis mañanas, mis noches han dado un cambio radical durante estos últimos años y todo se lo debo a un solo motivo. Porque un día yo decidí apagar el piloto automático, decidí dejar de seguir caminando en piloto automático y empezar a vivir de forma consciente, a vivir con conciencia. Y este es el motivo por el que fundamentalmente he transformado tanto mis hábitos de mañana como mis hábitos nocturnos, así como toda mi vida. Yo recuerdo momentos en mi vida de insatisfacción, cuando la vida que llevaba pues no me llenaba o simplemente, como te decía, pues me dejaba llevar por las circunstancias, no me sentía plena, pero bueno, dejaba transcurrir la vida. Y para mí, en esos momentos, las noches eran el momento que tenía de escape, era mi momento de escape. Aprovechaba estos momentos del día pues para relajarme, para comer con calma todo lo que me apetecía, enchufarme a la televisión y desconectar de los problemas y sobre todo de esa sensación de insatisfacción que me acompañaba a lo largo del día y que me costaba focalizarla de otra manera. Jim Rohn dice que las personas planeamos nuestras vacaciones con mayor cuidado que nuestras propias vidas. ¿Y sabes por qué hacemos esto? Porque resulta mucho más fácil escapar que cambiar. Y eso era lo que yo hacía cada noche. De alguna manera para mí resultaba una vía de escape, mis hábitos nocturnos que tenía en aquel momento. Hasta que poco a poco empezó mi proceso de cambio, que ya te he explicado en los primeros episodios del podcast. Empecé a descubrir esos nuevos podcasts, leer libros y me di cuenta de que la responsabilidad de cambiar mi vida era mía y solo mía. Y entonces decidí dejar de escapar y empezar a cambiar. Decidí seguir el camino más difícil, pero el que nos va a traer, yo creo que mejores resultados. Y todo empezó cambiando mis hábitos nocturnos. Poco a poco empecé a cambiar mis hábitos y yo en el episodio 6 te decía que mis hábitos matutinos me habían permitido cambiar de vida, pero en cuanto yo empecé a reflexionar acerca de mi proceso de cambio, cuando vosotros me enviasteis estos mensajes preguntándome qué era lo que hacía yo por las noches para poder levantarme temprano y con energía, empecé a reflexionar sobre cómo había sido ese proceso de cambio. Yo me di cuenta de que no era totalmente cierto, que no eran mis mañanas las que habían transformado mi vida, porque en realidad ya hacía tiempo que yo había cambiado mis hábitos nocturnos y todo empezó por ahí, porque yo empecé a convertir mis noches en un espacio de crecimiento personal. Poco a poco dejé de ver la televisión, la eliminé completamente de mi vida y esos programas, porque ya no aportaban nada a mi vida, solo me permitían evadirme, pero en realidad yo me di cuenta de que mi vida no mejoraba de ninguna manera siguiendo con esos hábitos de ver ese tipo de programas o incluso series que sí me entretenían, me evadían, pero no mejoraban mi vida.
y empecé a actuar de manera más consciente y eligiendo cómo acabar mi día. Empecé a dedicar cada vez más tiempo a leer libros sobre desarrollo personal, sobre hábitos, también sobre finanzas personales, y empecé a seguir a gente pues en YouTube que hacía cosas increíbles, gente como Valentín San Juan, Irra García, que habían competido en pruebas tan duras como Ironmans o Ultramans. Hice lo mismo también con portales y libros de nutrición. Y poco a poco me empecé a sentir inspirada por esa gente para implantar nuevos hábitos, empecé a correr, mejoré mi alimentación y todo esto se fue viendo reflejado en mi vida. Y ese cambio ya sucedió hace unos cuantos años y poco a poco mis hábitos nocturnos han ido cambiando también, especialmente pues, con la llegada de los niños, de los peques. Digamos que han ido evolucionando hasta mi actual rutina nocturna, que es la que te voy a explicar ahora mismo. Y esta rutina es la que yo sigo especialmente desde que he iniciado mi reto de 12 semanas con el planificador del cambio, y es una rutina pues eso, que llevo como unos 3 meses implantándola y llevándola a cabo cada día. Lo primero que hago es dedicarle tiempo a familia. Yo procuro nunca trabajar más allá de las 7 de la tarde y lo hago pues también por 2 motivos. Por un lado, porque quiero disfrutar de mi familia y además también porque si yo trabajo hasta última hora antes de acostarme me cuesta mucho desconectar y después conciliar el sueño. Digamos que tengo un proceso de apagado lento y entonces el trabajar hasta última hora me impide después conciliar el sueño de forma rápida. Y a partir de las 7 de la tarde o incluso muchas veces antes, porque bueno, también tengo que llevar a los niños a actividades extraescolares, estoy dedicada 100% a mi familia y esto para mí es importante porque también me da mucha energía positiva. Yo necesito llenar mi vida, como digo en alguna ocasión, de otras cosas que no sea solo el trabajo, aunque lo que hago me encanta. Y entre las 8 y las 9, pues intentamos siempre, más bien entre las 8, 8 y media, cenar todos juntos con los niños. Y de esta manera yo hago una cena consciente. Y me explico, una cena consciente procurando pues tomar alimentos que resulten sanos, alimentarnos de forma saludable. Y además, si lo hago con mis hijos, además de ser un ejemplo para ellos, también evito el peligro de comer de manera emocional. Lo que te decía antes, pues yo lo que hacía era tomarme ese momento de calma y comer lo que me apetecía. Y muchas veces esa comida no era comida sana, sino que comía de manera emocional y me volcaba en los alimentos. Y eso al final pues deriva en una peor salud, una sensación de insatisfacción y muchas veces pues también que duermes peor. Nuestra fuerza de voluntad, ya te lo explicaba en el episodio 6, es como la batería de nuestro móvil y se va agotando poco a poco. Y tú te imaginas cómo llega nuestra batería, digamos, de fuerza de voluntad por la noche, pues totalmente descargada. Por eso es importante que establezcas una rutina que te ayude a evitar ciertas tentaciones y malos hábitos. Y en esto me refiero tanto a la comida como a la televisión basura, que son algunos de los que se me ocurren, pero hay muchos malos hábitos que instauramos de noche por este mismo motivo, porque nuestra fuerza de voluntad ya se ha agotado y estamos a expensas de lo que nos apetece, y eso pues a veces es un poco peligroso pues para nuestra salud y para nuestro bienestar, tanto mental como físico. Lo segundo que hago, digamos, dentro de mis hábitos nocturnos es una revisión del día. Aunque no te lo creas, es habitual que todos hagamos una revisión del día cada noche. Te lo voy a explicar y seguramente te das cuenta de que tengo razón. Porque aunque sea de manera inconsciente, cuando nos acostamos empiezan a llegar a nuestra mente pensamientos como ¡ay, que me he olvidado de pagar el recibo! O ¡qué tonta he sido cuando me encontré con mi amiga y le dije eso que era tan inoportuno! Si yo me estuviese callada sería mucho mejor. O empiezo a pensar, mi jefe hoy pues casi no me ha hablado mal, ¿estará pensando en despedirme? No sé si te sientes identificado, pero es bastante habitual tener este tipo de pensamientos negativos que nos agobian cuando nos acostamos. Por eso es tan importante hacer una revisión consciente. Y vuelvo a la conciencia, porque es importante que de alguna manera empecemos a apagar ese piloto automático y empecemos a hacer las cosas por un motivo premeditado. Y si tú revisas de forma consciente tu día, esto va a cambiar, estos pensamientos van a cambiar. Lo que hago yo es ponerme una alarma un poco antes de las 10 para hacer mi revisión del día. Y como tengo el planificador del cambio, lo utilizo cada día
cubriendo la hoja que corresponde a ese día, indico pues los logros que he conseguido durante ese día y en qué he conseguido avanzar. Eso es lo primero que hago, me centro en el aspecto positivo. Pero si algo no ha salido como yo esperaba, lo vuelco también en el planificador y sobre todo planteo una solución. Y de esta manera, al plasmarlo por escrito, consigo de alguna manera sacarlo de mi cabeza y digamos que esta cuestión ya queda resuelta a nivel mental, ya no se vuelve a repetir mentalmente ese aspecto negativo. Además, hago un registro de mis hábitos diarios. Marco todos los hábitos que he realizado, a qué hora me he levantado, qué rutinas he seguido, cuánto tiempo he dedicado a mi proyecto. Este es un buen momento para revisar aquellas cosas también por las que te sientes agradecido. Yo lo que hago es revisar lo que he escrito a primera hora de la mañana, mis agradecimientos, pues lo vuelvo a revisar y si se me ocurre otra cosa más por la que sentirme agradecida, pues también mentalmente la repito. Porque es bueno acabar con esta sensación de agradecimiento y de que ha sido un día que ha valido la pena. Esto todo pues lo hago con el planificador porque es la herramienta que yo manejo actualmente. Antes utilizaba otras, pero desde que tengo el planificador utilizo el planificador. Y también lo hago para el tercer hábito, que sería planificar el día siguiente. Porque yo sé que mi día empieza con la noche anterior, es decir, el día siguiente empieza la noche anterior y antes de acostarme reviso el plan semanal y las tareas que me quedan pendientes de esa semana. Y de entre todas esas tareas elijo una, dos o tres, depende de la dificultad de estas tareas, y las marco en la hoja del planificador para el día siguiente. Además indico a qué hora me voy a levantar y los hábitos de mañana que quiero realizar. Así ya estoy completamente enfocada para el día siguiente y solo tengo que levantarme y ya tengo claro lo que voy a hacer, en lo que voy a enfocarme al día siguiente. El cuarto hábito que sigo cada noche es leer. Una vez que yo cubro el planificador con mi revisión y los objetivos para el día siguiente, me acuesto. Normalmente intento hacerlo entre las 10 y las 10:15. Yo acuesto a los niños sobre las 9:15, 9:30 y me queda pues una hora más o menos pues para estar con mi marido, sentarnos, hablar, y a partir de las 10, 10:15 intento meterme en cama. Y cada día en cama antes de dormir me dedico a leer pues entre 30 minutos y una hora. Intento que sean siempre lecturas de desarrollo personal o profesional, porque si hay un hábito que yo te recomiendo en general, tanto a ti como cualquiera que me pregunta, un hábito transformador para mí es el hábito de la lectura, y en este caso yo te recomiendo que lo hagas para transformar tu vida y no para evadirte, igual que hacíamos con la televisión. A mí siempre me ha gustado la lectura, desde muy pequeña siempre he leído mucho, ¿no? Pero yo leía literatura o ficción, y yo no digo que no sea bueno hacerlo, porque siempre leer es bueno y además te enriquece, pero también deberías incorporar otro tipo de lecturas, este tipo de lecturas de libros de desarrollo personal, porque tienen un efecto yo creo que más transformador o de manera más inmediata. Y una vez que acabo de leer, pues llevo a cabo mi quinto hábito, que es el hábito de la visualización. Sobre las 11 o un poquito antes apago la luz y hago algún ejercicio de visualización. A veces me cuesta desconectar de la lectura, porque a veces son lecturas muy motivadoras, digamos que me encienden, y entonces me cuesta rebajar los niveles de energía, y hacer ejercicios de visualización me ayuda a ir descendiendo esos niveles de energía. Entonces, a veces lo que hago es pongo la grabación de la que te hablaba en el episodio 7, donde yo reproduzco pues esa conversación con una amiga a la que le cuento pues todo lo que he logrado a lo largo de ese año, de lo que yo me había planificado, lo comento como si hubiese ya sucedido, ¿no? Con esa amiga. Si quieres revisarlo, pues vete al episodio 7 del podcast, donde te explico más en detalle cómo hago este ejercicio. Y a veces pues simplemente me enfoco en visualizar lo que quiero lograr, sintiendo como si ya lo hubiese conseguido, sintiendo ese objetivo que yo tengo como si ya lo hubiese logrado. Esta es la rutina que sigo desde hace unos meses, como te decía, concretamente desde que utilizo el planificador del cambio. Te recuerdo que tienes el planificador del cambio de manera gratuita, lo puedes descargar en mi web mariajosesoto.com para iniciar tu propio proceso de transformación en las siguientes 12 semanas. Puedes utilizarlo diariamente para registrar también tus hábitos, tiene muchísimas aplicaciones. Si quieres eso, vete a mariajosesoto.com y descárgatelo de manera gratuita. Además, también te puedes sumar al grupo Impulsa tu vida en Facebook, donde nos ayudamos unos a otros a impulsar nuestra vida con esta herramienta que es el planificador del cambio. Y para acabar, me gustaría decirte unos trucos que yo he descubierto estas últimas semanas, estos últimos meses, para sacar un mayor partido a mi rutina nocturna.
Y el primer truco es un truco para conseguir madrugar al día siguiente sin tener ningún tipo de problema y con toda la energía. Como sabes, hace unas semanas decidí retomar mi rutina de mañana y para hacerlo decidí levantarme antes de las 6 de la mañana cada día durante esos 21 días. Lo había intentado antes, pero me costaba porque a esa hora me encontraba cansadísima al no estar acostumbrada y me acostaba más tarde, pues dormía pocas horas y me encontraba cansadísima. Y el problema yo descubrí que procedía de la noche anterior. Al acostarme y saber que tenía que madrugar, yo empezaba a pensar en las pocas horas de sueño que me quedaban, lo cansada que iba a estar al levantarme y lo cansada que iba a estar durante todo el día con los niños, y me di cuenta de que me estaba autosugestionando para no hacerlo, para no levantarme a esas horas, y yo ya me estaba montando excusas para no levantarme. Y la cosa cambió totalmente cuando yo fui consciente de esto. Empecé a analizar qué era lo que hacía y dije, pues esto me está dañando. Entonces decidí cambiar el enfoque. Empecé a pensar en lo bien que me iba a encontrar, en todas las cosas que haría, y te parecerá increíble, pero funcionó y funcionó muy bien. Porque nosotros podemos, digamos, manejar nuestra mente para que sea un aliado y no para que nos esté perjudicando. Y en este caso mi mente me estaba perjudicando para implantar este hábito. Estaba buscando excusas, pero yo conseguí de esta manera romper esas excusas. Y el segundo truco que te comparto es un truco de visualización para cambiar tu día. Hace unas semanas he empezado a leer y escuchar algún audio de Neville Goddard. Y he descubierto un ejercicio que me ha ayudado mucho, por eso he decidido compartirlo contigo. Como te decía, inevitablemente cuando nos acostamos tendemos a hacer un repaso del día y muchas veces nos enfocamos en la parte negativa, en lo que ha sucedido negativo durante ese día. Y esto nos afecta de manera muy negativa también a nuestra vida, porque nos vamos a enfocar durante toda la noche, la mente va a estar enfocada en esa sensación que es negativa y vamos a levantarnos también con esa misma sensación. Neville propone que aproveches ese momento para cambiar tu día. Sí, de verdad, de nuevo te vuelvo a decir que hay que engañar a la mente para hacerle creer lo que te interesa, ¿no? Revisa tu día y cambia los acontecimientos que no te han gustado por los que te gustarían. Hazlo mentalmente. Si, por ejemplo, no has logrado hacer la venta que querías, revísalo con la sensación de haberlo logrado. Si has discutido con alguien, pues vas a reproducir esa conversación mentalmente de una manera agradable en lugar de la que has tenido. Y así con todo lo negativo que te haya podido suceder a lo largo del día. Tú tienes el poder para cambiarlo mentalmente. Y yo no sé si esto funciona para cambiar tu realidad, tal y como propone Neville. Lo que sí sé es que siempre es mucho mejor acostarse con una sensación positiva que hacerlo con una mala sensación. Así que, ¿por qué no probarlo? A mí me está funcionando, así que yo te recomiendo que pruebes estos dos trucos para mejorar tus hábitos nocturnos. Y para acabar, me gustaría pedirte un favor. Si te ha gustado el contenido y sobre todo, si te está resultando útil los episodios que estoy publicando en el podcast, te agradecería que me dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes y un comentario, porque de esta manera vamos a conseguir que esta información también sirva de ayuda a más personas. Y también si me escuchas desde iVoox, me ayudaría que me des un me gusta y un comentario. Y por cierto, si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. ¡Hasta luego!